Estados Unidos es el último imperio. ¿No viene otro imperio después? Vamos a ver qué dice acá el señor Yanis Varoufakis. Estados Unidos es el último imperio. Estados Unidos podría ser el último hegemón en los próximos 100 años. Y será muy interesante ver qué resulta de ello. Hoy les traigo una charla realmente fascinante organizada por el Instituto de Arte e Ideas. Fue un panel de discusión y dejaré el enlace en la descripción por si quieren verlo completo. Pero aquí nos centraremos en los momentos más impactantes y en las poderosas ideas compartidas por Yanis Varoufakis. Él nunca deja de hacernos reflexionar, ¿verdad? Su perspectiva sobre la multipolaridad siempre me asombra. Así que vamos a sumergirnos de lleno. En tu pregunta está implícita la hipótesis de que Trump está haciendo ahora algo sin precedentes. No es así. Nixon lo hizo en 1971. Se volvió en contra de los europeos, luego se volvió en contra de los japoneses. Dinamizó el sistema monetario que los estadounidenses habían creado, el sistema multilateral, con tipos de cambio fijos, con estabilidad, una época de disminución de la desigualdad, y tuvimos la financiarización y la globalización como resultado del Nixon Shock. Lo que Trump está intentando hacer es una repetición de lo que hizo Nixon. Ahora, si tendrá éxito o no, eso es algo que podemos debatir. Pero realmente pierdo las ganas de vivir cuando escucho a los demócratas en Estados Unidos o a los centristas, centroizquierdistas y la derecha en Europa decir, oh, esto nunca ha pasado antes. Ya sabes, Trump está haciendo estallar todo. Él simplemente está intentando, o su equipo está intentando, emular el shock de Nixon y será muy interesante ver qué resulta de ello. La pregunta del moderador fue sencilla. ¿Estamos presenciando el fin de Occidente? Y la respuesta de Varoufakis realmente me impactó. ¿La escuchaste? Él no respondió directamente. En cambio, reformuló toda la pregunta de una manera en la que nunca lo había pensado. Lo que él argumentó es que la caída de Occidente, de ese Occidente liderado por Estados Unidos, algunos incluso dirían que Estados Unidos es Occidente y que todos los demás quedan reducidos a vasallos. Así que la caída de Occidente en realidad comenzó en 1971. No fue con Trump ni con Biden. ¿Y qué ocurrió en 1971? Nixon puso fin al patrón oro. Esa es la forma educada de describirlo. En realidad, Eso es la caída de Occidente. No sé, no me parece. Estados Unidos incumplió sus obligaciones y, en efecto, se apoderó del oro del mundo y nadie pudo detenerlo. Eso prácticamente para mí fue un cambio en la política de Estados Unidos que impuso el mundo y el mundo aceptó y así creció más el poder del imperio. Hizo con total impunidad. Deja que eso te cale. Luego vino la siguiente pregunta. ¿Qué significa realmente Occidente? ¿Es una alianza política? ¿Un conjunto de valores compartidos? ¿O algo completamente distinto? Y de nuevo, la respuesta de Varoufakis fue realmente reveladora. Occidente, tal como yo lo entiendo y lo percibo, no filosóficamente en un sentido abstracto, sino más bien en términos concretos de geopolítica global y de geoeconomía internacional, es hoy en día la clara repercusión de una verdaderamente fascinante, una inversión de la fortuna realmente asombrosa y una inversión significativa en la forma en que se pueden reciclar y reinterpretar los valores existentes. No me refiero a valores éticos, estoy hablando de valores tangibles, capital. Si lo piensas, después de 1944, 1945, establecimos en Occidente, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón, un mecanismo de reciclaje mediante el cual el único país con superávit en ese momento, Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, reciclaba sus propios excedentes hacia Europa y Japón en forma de ayuda o créditos. ¿Por qué? No por filantropía, sino porque era la única manera de evitar que otra gran recesión golpeara a Estados Unidos. Hasta ahora dijo que hace parte de Occidente, entonces Estados Unidos, Canadá, Unión Europea y Japón. Bueno, otros ponen que Japón no sería bien Occidente porque no tiene los mismos valores culturales, pero que sí es un país de Asia, de Oriente, alineado con Occidente. La única forma en que las fábricas, que trabajaban a toda máquina en Estados Unidos, podían seguir produciendo cosas y encontrar clientes para ellas era dolarizar Europa y Japón. Eso duró hasta 1971, porque para entonces Estados Unidos había perdido sus superávits. Por eso Nixon, como mencioné antes, hizo estallar ese sistema y tuvimos el mecanismo inverso. ¿Y cuál era el mecanismo? El déficit comercial de Estados Unidos creció enormemente y funcionó como una gran aspiradora que absorbía hacia Estados Unidos las exportaciones netas de Alemania, Japón y más tarde China. Y a los alemanes, a los japoneses y a los chinos se les pagaba con dólares, que luego regresaban a Nueva York para financiar al gobierno estadounidense, al ejército estadounidense, al sector inmobiliario estadounidense y a la bolsa de valores de Nueva York. Ese era el sistema, como todo imperio. Todo imperio basa su hegemonía en la acumulación y el reciclaje de excedentes económicos. ¿No es increíble?
siempre nos hablan de eso que llaman civilización occidental y de esos supuestos valores occidentales, pero en realidad no es más que una narrativa racista, una forma en que quienes tienen la piel más clara que la mía justifican gobernar el mundo sin culpa. Para Estados Unidos, los valores occidentales siempre han significado una sola cosa: dinero, capital, capitalismo y una sed interminable de poder y hegemonía. Estados Unidos siempre ha querido jugar a ser el rey del mundo, manteniendo a algunos como bufones en su corte mientras trata al resto como si estuvieran permanentemente por debajo de él. Gracias a Dios, hoy existen voces dispuestas a desafiar esta mentalidad. En ese momento le preguntaron a Yanis si el fin de lo que llaman Occidente podría considerarse algo bueno. Y una vez más, Bueno, no respondió la pregunta de manera literal. Le dio la vuelta por completo. antes de que diga acá, muchos clasifican Occidente dividido en dos partes. El Occidente político, que hace parte justamente Estados Unidos, Canadá, Europa y otros, y Australia, bueno, y allí, Nueva Zelanda, y otros pone como Occidente cultural, acá también los países de Latinoamérica hacen parte del Occidente cultural por tener una cultura influenciada por Europa. Y entonces la repartición de Occidente sería Occidente político y Occidente cultural. En el Occidente político comparte que son economías capitalistas avanzadas, que tiene democracias estables, que tiene instituciones estables también. Y en el Occidente cultural tenemos también una base cultural de valores judaicos, cristianos, grecos, judaicos, cristianos, influenciados por esos, pero también por buscarmos imitar las instituciones del occidente político, pero no lo alcanzamos totalmente, por eso quedamos en el occidente cultural. Por lo menos es una de las divisiones clásicas de qué es occidente, una de las características, ¿no?, de qué es occidente. El problema que tengo con el concepto de Occidente es que su poder se basa en la violación total de los valores occidentales. Por lo tanto, si a nosotros nos importa la libertad, si nos importa la justicia, si nos importa la democracia, tenemos que desear que ese sistema de poder económico y explotación desaparezca para que los valores que son más honrados en la violación que en la observancia tengan una oportunidad. En 2008, Wall Street colapsó bajo el peso de su propia arrogancia y criminalidad. Lo mismo ocurrió con la City de Londres. Sabemos lo que estaba ocurriendo en RBS. ¿Y qué hacen los grandes y los buenos? Se reúnen bajo el mando de Gordon Brown en abril de 2009 en Londres y deciden imprimir 35 billones para reflotar a los banqueros, con total impunidad para los banqueros, y someten a nuestras poblaciones en Estados Unidos, Europa y el Reino Unido a una dura austeridad. ¿Qué provoca Prácticamente saca la plata de la gente, de los impuestos, y pasa a los banqueros, a las grandes empresas. esto? Genera descontento, reduce la inversión. Has impreso todo este dinero, lo que hace que la inflación de los precios de los activos aumente. Ya sabes, se forman todo tipo de burbujas inmobiliarias, Bitcoin, arte y demás. Eso envenena la democracia y socava nuestra capacidad para defender los valores que nos importan. Así que, ya sabes, si este sistema de reproducir la hegemonía dentro de nuestras propias democracias no es derrocado, entonces los valores que tú aprecias y yo aprecio están en peligro. Los Prácticamente Occidente actúa en contra de sus propios valores. Sí, esa parte estoy totalmente de acuerdo. valores occidentales, si es que existen, o al menos los que se imponen al resto del mundo, no son más que basura. Son reglas para ti, no para mí. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos creó lo que se llama un orden basado en reglas. Pero seamos honestos, es un sistema en el que Estados Unidos pone las reglas y los demás deben obedecer. Y aquí está Creó un sistema que beneficia a Estados Unidos porque era un imperio combatiendo a otro que era de la Unión Soviética. Entonces, en el mundo donde Estados Unidos empezó a mandar, donde empezó ese imperio, impuso sus propias reglas, la que ahora está cambiando. ironía. Estados Unidos mismo nunca sigue esos llamados valores occidentales. Como dije antes, estas narrativas son solo herramientas, ya sea para aliviar su propia culpa o para engañar a sus poblaciones haciéndoles creer en alguna misión moral. No me parece que son solo algo así para el otro ver, pero que no sigue. Dentro de Estados Unidos sí siguen, pero como Europa, buena parte de las ideas, los valores occidentales siguen dentro de sus países, pero ah,
en el momento de pasar eso para otros países, para otras naciones, no hace eso. Ahí impone lo que quiere y no respeta ninguno de esos valores. Quizás sea por eso la desconfianza de los otros países hacia esos países de occidente político. En el fondo, todo esto está impulsado simplemente por una mentalidad supremacista. Luego le preguntaron a Yanis si Europa siempre permanecerá bajo la sombra de Estados Unidos, o si el poder menguante de América podría finalmente abrir la puerta para que Europa resurja y reclame una verdadera prominencia en el escenario mundial. Es una verdaderamente gran y única oportunidad que con toda seguridad y lamentablemente se va a perder por completo. Hay un 100% de probabilidad de que se pierda. ¿Y por qué Europa. digo esto? Lo digo con dolor en el corazón, como europeísta. Europa cometió un grave y significativo error en el año 1992 al crear una moneda federal única. La idea era crear una federación monetaria y sobre esa base construir una unión política. Pero hubo un economista de Cambridge, Nicholas Kaldor, que en 1970 en The New Statesman advirtió a los europeos que no hicieran esto. Él dijo, si cometen el error de crear una unión monetaria como primer paso hacia una unión política, fracasarán, porque la unión monetaria creará una crisis económica monumental que envenenará el pozo de cualquier consolidación futura, y entonces será imposible consolidar. Tuvimos la oportunidad, con la crisis del euro, de crear una unión política que acompañara a la unión monetaria. Fracasamos estrepitosamente. En su lugar, creamos nuevas formas de refinanciar las deudas y de consolidar aquello que no puede ser consolidado. Luego vino la pandemia, que fue otra gran oportunidad. El resultado de estos fracasos y de esta demora es una fragmentación política total. ¿Sabes? Hace 10 años, hace 15 años estaba Angela Merkel. ¿Sabes? Ella era mi gran oponente política. Tuve muchos enfrentamientos con ella. Pero al menos ella tenía el capital político para unir a Europa. Al haber retrasado todo esto, pasando 15 años sin invertir en absoluto, con una inversión neta de cero en la Unión Europea como resultado del mal manejo de la inevitable crisis del euro, Alemania se está desindustrializando. Así que ahora Alemania está renacionalizando sus políticas. El mercado único se ha acabado, así que la discusión sobre el Brexit ya no tiene sentido porque ni siquiera hay un mercado único. Ahora solo existe un mercado único sobre el papel. Así que esta fragmentación significa que puedes verlo. Aparece Trump. Trump detesta a la Unión Europea. Él odia a la Unión Europea mucho más de lo que odia a China, por razones propias, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo Europa? Están corriendo como gallinas sin cabeza. Están proponiendo un keynesianismo militar Corriendo como gallinas sin cabeza. absurdo, que no es ni necesario ni factible. Europa no tiene la capacidad de crear un complejo militar industrial. Nunca tendrá esa capacidad. Si quieres, podemos discutir por qué, ¿de acuerdo? Así que, por eso digo, con dolor en mi corazón, que Europa simplemente se está deslizando hacia la irrelevancia. Podría acercarse Estás deslizando hacia la irrelevancia. Un vasallo total de Estados Unidos, entonces. a los chinos y tener una especie de acercamiento, no sobre la base de cambiar de hegemón, pasando de Estados Unidos a Pekín, sino diciendo, de acuerdo, tengamos una discusión sensata sobre aranceles entre Europa y China, coordinemos un estímulo fiscal porque tanto China como Europa lo necesitan. No están haciendo nada de eso. Así que me siento desesperanzado. Así que lo que Yanis realmente está diciendo es que Europa siempre fue una alianza débil y ahora eso se está notando. Intentaron construir algo duradero, pero ¿sobre qué cimientos? Sin un idioma común, sin una cultura compartida, nada realmente en común. La Unión Europea fue creada para evitar guerras entre sus propias naciones, y para ser justos, eso fue un gran logro. Cumplió muy bien su propósito. Después de todo, nadie quiere ver a esas naciones enfrentarse entre sí de nuevo. La historia ya nos ha mostrado 2 veces lo mal que termina eso, y una tercera vez sería catastrófica. Pero en lugar de perseguir ilusiones de unidad o aferrarse a la sombra de Washington, Europa debería estar haciendo otra cosa, trabajar con China para dar forma a un mundo multipolar. Y cuando le preguntaron a Yanis... Eso está más difícil, ¿no? De un mundo multipolar. Me parece que vivimos en un mundo unipolar o quizá unimultipolar donde Estados Unidos sigue siendo el hegemón, sigue siendo el principal imperio del mundo desde 1991, con desafíos de China y de Rusia, pero que todavía no le sacaron del primer lugar, del imperio mundial. Si un mundo multipolar es algo a lo que temer, su respuesta fue notable. Lo que me asusta es que, aunque estoy convencido de que Estados Unidos es el último imperio, Estados Unidos podría ser el último hegemón en los próximos 100 años. ¿Por qué? Es un error pensar que alguien más tendrá que tomar el relevo. Por lo tanto, la conversación, ¿China va a dominar? Nos está llevando, Está en el camino equivocado.
No es algo aterrador. De hecho, es el camino por el que deberíamos avanzar. Lo que sí da miedo es que la clase dirigente de Estados Unidos es muy aterradora para mí, porque en el momento en que empiecen a sentir que la hegemonía global se les está escapando, pueden volverse excepcionalmente violentos y excepcionalmente desagradables. Y sabes, una confrontación militar, especialmente en el Pacífico, podría ser una posibilidad. Y eso va a venir de Estados Unidos, no va a venir de China. Pero terminemos con una nota positiva. Es bastante fascinante y creo que reconfortante que estemos ante la posibilidad de un futuro en el que haya cooperación entre los países que ya forman parte de los BRICS y Occidente, porque es Entonces acá estamos hablando de una multipolaridad. Pero sería interesante, pero no creo que va a pasar tan rápido eso. un error pensar constantemente en términos de confrontación. Piensa en 2008. ¿Quién salvó el orden capitalista, verdad? No lo llamo neoliberal. Fueron dos instituciones las que salvaron el capitalismo mundial. Fue la Reserva Federal de Estados Unidos, imprimiendo billones y con líneas de swap, etc., y fue China. Si China no hubiera impulsado la producción de manera magnífica, la demanda agregada en Alemania, en el Reino Unido y en Estados Unidos no se habría recuperado. Así que estas Mira. son, ya sabes, las fuentes China ayudó a salvar el capitalismo. importantes de luz para el futuro, pero necesitamos avanzar en una dirección en la que entendamos lo que está haciendo Trump. Debemos entender, y este es mi pensamiento final al respecto, que es perfectamente posible que Estados Unidos se debilite mucho como resultado de Trump, mientras que la clase dominante estadounidense se fortalece. Esto es lo que Nixon logró hacer. La clase trabajadora estadounidense sufrió enormemente por el shock de Nixon, pero la clase rentista estadounidense nunca lo ha tenido tan bien. No hay forma de evitarlo. El imperio de Estados Unidos caerá. Y, igual de importante, no hay posibilidad de que otro imperio surja en nuestras vidas, porque el mundo ya ha tenido suficiente. La mejor parte, preguntas. No sé si hay tenido suficiente, pero la cuestión es que quizás no caiga totalmente Estados Unidos y sí disminuya su ratio de influencia, su zona de influencia a un lugar, a una zona menor, quizás se quede acá con América, China con el Pacífico y Unión Europea quede más independiente y Rusia con su zona de influencia por allá. La otra potencia que hoy está alcanzando prominencia global, tanto cultural como económicamente, no tiene ambiciones de convertirse en un hegemón mundial. Personalmente, solo quiero ver un mundo donde la gente común viva bien y donde cada nación tenga las mismas oportunidades que las demás. Estoy cansado de un sistema en el que tus oportunidades están dictadas por el color de tu piel. Si valoras esta misión, por favor, apoya el canal dando like a este. Bueno, eso es más difícil. Interesante el canal acá, el LDP, bastante interesante. El video va a estar en la descripción. Vamos a ver qué dice la gente en los comentarios. Nosotros los hispanos tenemos que unirnos, somos más de 500 millones del mundo y formamos una hermosa comunidad. Debemos reflexionar sobre la oportunidad de que está se abriendo y el papel que queremos jugar en este mundo. Sí, me parece bastante interesante, pero la dificultad está en tener un plan conjunto, ¿no? Qué bueno escuchar de nuevo el señor Varoufakis por su claridad, concisión, excelente entrevista como todo lo que he visionado, excelente análisis. En el mundo necesitamos países libres, soberanos y un derecho internacional que se respete entre todos. Para eso se necesita un orden multipolar. Armonía, fraternidad, solidaridad y democracia y otros valores como forma de vida. Un imperio sobre otros no. Hegemonía, impunidad y guerras no. Pero para eso realmente un mundo multipolar es necesario, pero todavía no creo que llegamos a eso. Estados Unidos no es América. Estados Unidos se ubica, ya bueno, es acá la discusión. Gran distancia entre ricos y los que sudan el pan. Sorprendente la sencillez y claridad de conceptos tan complicados. Gracias por compartir estas reflexiones geopolíticas y más viniendo de un analista como Varoufakis. El peligro es el pensamiento fanático del destino manifiesto de Estados Unidos, los podría llevar como imperio en decadencia a una tercera guerra mundial, es decir, al exterminio de la especie humana. Espero que no pase realmente una tercera guerra mundial, pero ¿qué pensáis de todo eso? ¿Realmente es el fin de Estados Unidos, el fin del imperio de Estados Unidos y vamos llegando a un orden multipolar? A mí me parece que todavía no. A mí me parece que Estados Unidos está apenas se transformando para algo
más grande, quizá algo más violento, algo más conquistador, como se transformó el Imperio Romano. Pero todavía no creo que es la caída de Estados Unidos. Pero me gustaría de saber qué pensáis ustedes. Dejad en los comentarios. Soy Santiago Brazuca, acá desde el sur de Brasil, y trato de entender todo eso juntamente con ustedes.